Damos gracias a Dios porque nos permite comenzar otro tema acerca de la lucha que comenzó en este mundo después de la creación, cuando nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar la tentación del enemigo y también, digo, comenzó porque no solamente comenzó, sino que ha continuado porque el ser humano cayó en pecado y la lucha entre el bien y el mal aún continúa. Repito, hasta el día en que Jesús venga y nos redima a todos sus hijos y estemos nosotros con Él y tengamos un nuevo cielo, una nueva tierra en este lugar donde hoy habita, donde hoy mora el pecado. Quiero leer lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 9. Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Según este texto bíblico, en medio del Edén, del jardín del Edén, estaba el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Eva eh, fue tentada, ella cuando respondió a la mujer, ella le dijo que Dios les había dicho que no comieran del árbol que estaba en medio del jardín del Edén, refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que tenemos aquí estos dos árboles principales. Uno que sí se podía comer, el árbol de la vida, y otro que no se debía de comer. Es donde el ser humano sería puesto a prueba y donde debía demostrar que era un fiel mayordomo de Dios, que obedecía a Dios, que seguía a Dios para que el mal, el pecado, no entrara a nuestro mundo. Lo cierto es que estaban cerca el uno del otro. ¿Por qué razón Dios habría puesto en el medio del Edén los dos árboles, uno cerca del otro? Bueno, la Biblia no dice Dios puso este árbol aquí o lo puso allí y dio alguna explicación. Tampoco es bueno que uno se ponga a estar elucubrando, estar pensando en cosas que pueden tener o no pueden tener importancia. Pero yo les presento esto por lo siguiente. Tenemos nosotros la Biblia, nuestro GPS. Es el libro que Dios ha dado a través del tiempo, lo dio 1600 años, y en ese libro Dios enseña al ser humano qué es la verdad, enseña qué cosa es mentira, enseña acerca del plan de la salvación, Dios le enseña al hombre el camino que el hombre debe de seguir. Me llama la atención. Y así como Dios utiliza la Biblia para enseñarnos el bien y el camino correcto, también el ataque del diablo es en contra de la Biblia, pero en ese en contra de la Biblia es también usar la Biblia como libro para engañar. Porque ustedes ven hoy, igual que veo yo, igual que ve cualquier persona, que en el tiempo en que nosotros vivimos en la tierra, hay, existe Dios que es el creador, está Dios, está el mal. Hay quien no cree ni en uno ni en el otro. Pero los que decimos que seguimos a Dios, estamos los que seguimos a Dios y están los que dicen que siguen a Dios, pero no siguen a Dios. La misma Biblia que tienen
Las religiones apóstatas, que la Biblia se señalan como Babilonia, religiones cristianas que no enseñan toda la verdad, sino que parte de la verdad, también se toma la Biblia para hacer enseñanzas contrarias a lo que Dios dice y está registrado en la misma Biblia. O sea, que dentro de la misma Biblia, una persona puede encontrar el bien, pero también puede encontrar el mal, dependiendo de la forma en que estudie, en que use las escrituras. Todos los seres humanos que querramos seguir el camino de la verdad, necesitamos sabiduría, necesitamos de Dios para conocer lo que Dios dice en su palabra y no poner dentro de la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice. Pero hay un consejo que quiero señalarle en este momento. Ese consejo está dado en el libro de Santiago y dice allí, si a alguno le falta sabiduría o si alguno quiere y necesita sabiduría, pídala a Dios y Dios va a darle sabiduría. Pero dice, pero pida con fe, porque si no pide con fe, podemos ser como las olas del mar que van de un lugar a otro, pero no van a ninguna parte. La fe es necesaria para que nosotros recibamos la sabiduría que Dios tiene en su palabra. Pero pidamos no solamente con fe, sino pidamos a Dios que Él nos guíe y nos dé su Santo Espíritu para conocer la verdad. La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esos hombres escribieron. La Biblia vino a la existencia así. Cada vez que una persona, usted que me escucha, yo que estoy hablando, cualquier persona que vayamos a estudiar la Biblia, que vayamos a seguir la Biblia, debemos seguir algunas reglas que están establecidas por Dios. Primero, reconocer que necesitamos sabiduría. Debemos pedirla con fe a Dios y dejar que el Espíritu Santo, que fue el que enseñó a los que escribieron la Biblia a escribir lo que escribieron, que también nos enseña a nosotros para entender lo que la Biblia dice. Pero estudiemos la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, después de la oración, para que Dios nos guíe y en la Biblia busquemos entender lo que ella dice, pero no llevar nuestras propias ideas para tratar de encontrar en la Biblia una declaración que favorezca lo que nosotros decimos. Desde el momento en que nosotros estudiamos la Biblia con una idea preconcebida de que nosotros sabemos todo y que buscamos en la Biblia para encontrar apoyo a lo que queremos decir, ya estamos cayendo en un error, ya estamos siendo engañados. Debemos cada vez que vayamos a estudiar la Biblia ponernos en las manos de Dios para que Dios nos enseñe, para que Dios ilumine nuestra mente y ponga en nosotros la verdad que su palabra tiene. La palabra de Dios, ya dijimos en una ocasión anterior, al comienzo de nuestros temas, que es como una mina que siempre tiene oro, que siempre tiene la piedra preciosa, o como el pozo que mientras más agua se le saca, más agua tiene. Dios nos enseña en la Biblia cosas maravillosas, cosas que son para que nosotros la entendamos, pero no tratemos de buscar aquellas cosas que Dios no ha dado, aunque los diga la Biblia, quedan reservadas
para Dios porque no están reveladas para nosotros. Y no querramos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que la Biblia dice. No debemos usarla en una forma preconcebida, sino ir en un estudio analítico de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo para que nosotros no seamos engañados. Y miren, en esto no valen los títulos académicos. No vale la escuela por la que haya pasado una persona u otra persona. Lo que se necesita es la persona humilde que se pone en las manos de Dios y se deja guiar por Él. Porque solamente las personas que se dejan guiar por Dios vamos a encontrar la verdad que Dios tiene para darnos. Porque los seres humanos pueden añadirle a la Biblia los conceptos que quieran, puedan añadirle a la Biblia cosas que la Biblia no dice, pueden tratar de que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, y eso es un error. De ese error nos podemos escapar poniéndonos en las manos de Dios cada vez que vayamos a estudiar la Biblia. Y cuando veamos que la Biblia dice una cosa, creamos lo que la Biblia dice. No le demos otra vuelta. Creamos lo que la Biblia dice. También es cierto, repitiendo otra vez lo que dije en otro momento, que cuando la Biblia fue dada a personas que vivían en una época determinada, tenían una cultura determinada. El mundo tenía una forma de andar determinado y a través del tiempo el mundo va cambiando y cosas que se decían en un tiempo, esas mismas cosas en otro tiempo pueden ser distintas, de tal manera que una persona puede tratar de buscar en la Biblia lo que la Biblia dice y engañarse según lo que él esté apoyando que la Biblia diga. Pero ninguna persona que esté puesta en las manos de Dios, que esté pidiéndole a Dios su dirección, va a ser engañada jamás, porque Dios va a dar su espíritu y esa persona va a saber, va a conocer lo que la Biblia dice. No estoy diciendo con esto que para leer la Biblia no tengamos que escuchar a ninguna persona. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tenemos que leerla nosotros solos. No estoy diciendo eso. Sí es primordial que nosotros por nuestra propia cuenta solos estudiemos la Biblia, pero es correcto que podamos tener la ayuda de personas que tienen experiencia en el estudio de la Biblia, de personas que conocen lo que la Biblia dice, porque eso nos puede ayudar mucho. Pero tengamos presente también lo siguiente, para no ser engañados. Analicemos que la persona que nos está ayudando a entender la Biblia, cuando nos ayuda, no le añadan a la Biblia ninguna cosa, no le quiten a la Biblia ninguna cosa, sino que sea lo que la Biblia dice, sea lo que la Biblia enseña. Y una regla que es bueno que tengamos en cuenta es esto. Para establecer una creencia, no basta tomar un texto de las Escrituras. Estamos estudiando, nos ponemos en las manos de Dios para que nos dé su espíritu para entender, pero cuando nosotros querramos poner una creencia que sea en nuestra vida fundamental, no usemos solamente un solo texto, sino busquemos en toda la Biblia lo que habla acerca del tema que nosotros estamos tratando. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuál es la condición de una persona después de muerta? ¿Una persona después de muerta sigue viva? ¿Va a algún lugar? ¿Qué condición tiene la persona cuando una persona está muerta? Para poder entender lo que la Biblia dice, no basta elegir un solo texto, no basta elegir
una parábola que en sí es una enseñanza, porque las parábolas no son para establecer doctrina. Lo que tenemos que hacer es buscar en la Biblia todo lo que la Biblia dice con respecto a ese mismo tema. Puse el ejemplo de la persona muerta, vamos a seguir con ese ejemplo para saber exactamente qué dice la Biblia, qué sucede con la persona después de muerta. Lo que tenemos que hacer es, a través de toda la Biblia, buscar los textos que hablan acerca de la experiencia de una persona después de muerta. Y cuando nosotros estudiemos todo lo que la Biblia dice, analizando texto con texto, entonces podremos establecer la doctrina, la enseñanza para nosotros, para creer lo que debemos creer. No quiere decir tampoco con esto que la Biblia en una parte enseña una cosa y que en otra parte enseña otra cosa. No, la Biblia tiene una sola verdad. Lo que también es cierto es que a veces hay textos que son difíciles y tenemos que analizarlo con más cuidado porque son más difíciles. Por ejemplo, Jesús dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo, ten miedo al que mata el cuerpo y el alma en el infierno o en el Hades o en la gehenna. ¿Qué significa esto? No tengas miedo al que mata el cuerpo, eso es muy fácil de entender, pero ten miedo al que mata el alma. Hay personas que dicen que el alma nunca muere, que el alma es inmortal. ¿Cómo entonces el alma puede ser matada? A la misma vez, donde dice que el alma puede ser matada, pueden tomar ese texto para decir que el alma está en un lugar que sigue viva. Así que solamente puse este ejemplo y ya les pongo la curiosidad, ¿no? Lea en la Biblia lo que dice con respecto a esto. Cualquier tema bíblico que nosotros querramos que seguir, que nosotros debemos creer, debemos ponernos en las manos de Dios para que su Espíritu nos guíe. Estudiar todo lo que la Biblia dice con respecto a esto. Seguir lo que la Biblia dice en su totalidad y saber que la Biblia no se contradice. Cuando hay un texto que aparentemente contradice, entonces analicemos y busquemos con oración y Dios siempre nos va a guiar. Y en esto voy a terminar de la siguiente manera. Toda la inspiración bíblica, toda la verdad bíblica fue dada desde el momento en que Dios la fue estableciendo. Pero el ser humano que anda en el camino de la santidad, en el camino correcto, su experiencia es como la luz de la aurora. Cada día va en aumento. Quiere decir que nuestro conocimiento de las escrituras, a medida que que vayamos estudiándola, a medida que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra experiencia va a ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Vamos a ir conociendo cada vez más hasta que lleguemos a la plenitud, como el día a la plenitud. Y nuestra experiencia como cristianos también va a ser cada vez mejor hasta que lleguemos a la plenitud del desarrollo de un cristiano y hasta que estemos preparados para morir o para que Cristo llegue y seguir con Él. Hasta aquí nuestro estudio. Vamos a continuar en el próximo tema con nuestro análisis de la tentación que el hombre y la mujer experimentaron y la tentación que todos los humanos tenemos que experimentar. Dios nos dé su bendición y nos vemos en el próximo tema.